ellos saben todo lo que pasa atrás. Tablas, aderezos, cuchillos y a cocinar. Una receta secreta, pronto aquí sabrás. Papas y camotes con la morote. Va a empezar. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy aquí en San Isidro, en la cuadra 9 de la Avenida Conquistadores, justo en la esquina de Alberto Arca. Hoy vamos a conocer la historia de uno de tres amigos que tuvieron un sueño en común. Así que acompáñenme en este capítulo de Papas y Camotes. ¿Con quién? Con la morote. Y estamos aquí dentro de Shisen, en verdad un lugar hermoso con Coco Tomita, ¿verdad? Sí, ¿Lo dije bien? Tomita, sí. Bueno, en realidad tu nombre es Jorge. Es Jorge, pero nadie me dice Jorge, ¿no? Toda mi vida me han dicho Coco. De hecho, que me digan Jorge es como que me estuvieran llamando la atención o algo así, ¿no? Ah, ok, así claro. como Federico. Claro, no, o sea, toda mi vida, mi familia, mis amigos, toda la gente me ha dicho Coco, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Coco. Bueno, un gustazo de tenerlo. Más que... Gracias a ti por recibirnos en esta tu casa. Coco, como lo comenté a inicios del programa cuando estábamos entrando, es uno de tres maravillosos cocineros que son los socios creadores de esta marca, Shisen. Y ahora vamos a conocer un poquito más de tu historia. Cuéntanos cómo eras cuando eras niño. ¿Ya sabías todo este tema? ¿Te la solías lo de la cocina o no? No, de hecho, o sea, nunca me imaginé que iba a meterme ese rubro de chico, ¿no? De hecho, ni de repente en los últimos años de cole. Mi familia es una familia muy grande, es una familia bastante lindo porque, claro, el acercamiento con la cocina de repente lo tuve por mi abuela, ¿no? Nosotros tenemos una fecha muy especial que son los 1 de mayo, donde toda nuestra familia se reúne, que es el cumpleaños de mi bisabuela. Entonces nosotros somos como 100, ¿no? Imagínate, como 100 tomitas o algo así. Y en ese momento, me acuerdo que también nuestras abuelitas, nuestras tías cocinaban, ¿no? Y sobre todo en casa, ¿no? Mi abuelita siempre cuando venía, y ¿por qué tengo un feeling especial en los pescados y mariscos? Porque mi abuelita siempre que venía alguien muy querido a la familia, muy cercano, siempre preparaban pescado entero en la mesa. Wow. Entonces ya sabía que cuando iba a ser un día especial en mi casa, íbamos a ir al mercado a elegir el mejor pescado y lo iban a cocinar, ¿no? Y otra cosa que también mi abuelita tenía muy marcado es que siempre cocinaba 2 o 3 platos diferentes en el día. O sea, podría ser el almuerzo y la cena siempre eran diferentes. ¡Qué chévere! Podría ser de repente un almuerzo japonés, cena criolla peruana, y de repente siempre se estilaba a tomar un lonche, y en el lonche podría haber, no sé, okashis, como bocaditos japoneses, o algo que siempre era tipo de lonche en mi casa. Los domingos era anticucho corazón de pollo, ¿no? Como era como que algo muy clásico de los domingos. Entonces siempre digamos que la cocina la tuve cerca por mi abuelita, que prácticamente todo el día se la pasaba cocinando, ¿no? Y era también una muestra muy grande de amor y de cariño para sus nietos, para toda su familia. Hijos, claro, para toda la familia. Qué linda historia, mira, qué suerte. Y tu abuelita era completamente empírica, me imagino, o también... Sí, ella llegó, claro, no es que haya estudiado cocina, pero sí tuvo algunos cursos en ese momento. Ya te hablo, pucha, no sé, pues, ¿no? ¿Qué año habrá sido? 1940 o algo así. Claro. Pero era muy curiosa. Y era yo siempre digo que mi abuelita, mi obachan, era muy abierta de mente para su época, ¿no? O sea, ella siempre probaba, siempre salía con cosas nuevas. Experimentaba. Sí. Ella se llamaba Angélica, y ella siempre nos decía, ¿no? Que la curiosidad es algo muy importante, ¿no? Que es algo que siempre se tiene que tener, ¿no? Porque es lo que te lleva siempre a preguntarte más cosas, y con eso... A investigar y a crecer. Sí, y a ver que no solamente no hay un solo camino, ¿no? Sino que hay muchos caminos que te pueden llevar a la receta que tú quieres. Claro, te amplía el abanico. Sí, y de verdad qué excelente consejo el que te dio doña Angélica en su momento.
Y qué linda experiencia porque, o sea, de que hayas podido participar tan niño, inclusive en la compra del pescado, o sea, elegir la pieza en el mercado, me imagino que eso a ti te bloqueaba. Sí, era bien gracioso porque la acompañaba, nosotros vivíamos en Jesús María, íbamos al mercado de Jesús María, y hay unos caseros que tenemos de años allá, y claro, elegíamos el pescado, bueno, mi abuelita lo elegía, y siempre se compraban cangrejos o mariscos, en ese momento me acuerdo que llevaban todavía vivos, pero básicamente ella las elegía, las llevaba a la casa, y después yo comenzaba a jugar con los pescados o limpiándolos y tal, mientras ella iba preparando, ¿no? Entonces, no es que haya metido en la mano, ni siquiera tenía la cocina cerca, solo acompañaba y miraba, nada más. Claro, nada más. participabas ahí. ¿Y qué edad más o menos tenías en aquella época? No, desde chico, yo me acuerdo que habrá tenido o sea, me acuerdo de los 4 o 5 años haber estado... Chiquitito, sí, claro. chico. Pero no es que me haya imaginado, no era como para mí era un vacilón, como que la acompañaba, jugábamos, siempre conversábamos, y siempre le preguntaba esto, pero no era que diga, ay, este chico va a cocinar, claro, ¿no? Sino como estaba ahí porque me gustaba también acompañar a mi... ¿Y cuál era la carrera que tenían en mente la familia o tú tenías en mente al ir creciendo? En verdad, Sí. no tengo ni idea, o sea, a mí en el colegio no era algo que me motivaba mucho realmente porque sentía que no me encontraba. Y claro, todos sus amigos comienzan a entrar a la universidad y yo me tomé 8 meses sabáticos porque no sabía ¿Qué elegir? o qué era lo que realmente me gustaba, ¿no? A mí siempre me ha gustado la música, entonces, o sea, cosas muy, muy graciosas. ¿Tocas algún instrumento? Sí, guitarra. Ah, mira, sí, ¿guitarra eléctrica o acústica? Sí. Las dos, guitarra acústica. Claro, pero más que onda. Sí, pero me gusta mucho, ¿no? Además que en mi época de secundaria era muy punk, entonces... Ah, mira. Entonces siempre estaba, eso, ¿no? Y un poco contracorriente con lo que con lo que decían, o al menos con lo que estaba... O sea, eras el rebelde de la familia. Era algo así, ¿no? Como que no encajaba en ese momento un poco, ¿no? Pero es que dicen que ser la oveja negra no es que esté mal, al contrario, es hacer el cambio. Esas son las personas que producen el cambio en los círculos familiares. Y era gracioso porque, claro, entonces me metí en muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que pregunté, me acuerdo, en una universidad acerca de literatura, no sé por qué, porque dije, pucha, debe ser algo así como que escribir, debe ser algo bacán, ¿no? Pero después cuando me di cuenta que había que leer un montón, dije, no, ya fue. Eso no es mío. De ahí estuve como que en unos cursos de marketing, pero tampoco, ¿no? O sea, me gusta la idea. De hecho, hubiera sido de repente una carrera alternativa, pero no era que me llenara tanto. En ese momento, ¿no? Sobre todo eras chico. Pues, era ¿no? chico y tampoco sabía dónde me iba a dirigir con eso, entonces tampoco lo tomé. Y me acuerdo que hubo un concurso donde me entrevistaron para hacer una pasantía en un banco como para probar, saliendo del cole, y ahí me di cuenta que, pucha, no, o sea, no puedo estar sentado yo en una oficina porque soy muy... Hiperactivo. Sí, tengo que estar moviéndome porque si no conecto conmigo, ¿no? Claro. Y de ahí dije, ya, bueno, entonces esto no va a ser definitivamente, y ya 8 meses mis viejos me dijeron, ya ponte a hacer algo, ¿no? Búscate chamba y tal. Justo en ese momento la cocina Nikkei estaba comenzando a sonar bastante y unos amigos también habían empezado a cocinar. ¿Más o menos qué año era? Eso era el 2008, 2009. Ya. Y... Claro. Y dije, ya, bueno, voy a probar, metiéndome a un restaurante, a ver qué tal, ¿no? Porque también me gusta comer, siempre he sido curioso con esto. En el último año de cole sí comenzaba a cocinar en mi casa, pero no era como que lo hubiera tomado como realmente una carrera, sino como que dije, bueno, voy a probar a ver qué tal cuando no hay nadie en mi casa, de repente me pongo a hacer un platito y tal. Y de ahí decidí ya buscar la chamba, la encontré felizmente, que también es una historia bastante graciosa. Me acuerdo que lo primero que me dijeron fue, prueba 2 semanas y si te gusta te quedas y si no, no pasa nada, ¿no? Empecé a cocinar justamente con un amigo, tuvimos la entrevista al mismo tiempo. ¿Recuerdas el nombre del restaurante? Sí, claro, yo le guardo mucho cariño, de hecho fue el Edo Miraflores. Ah, qué lindo. Sí, es una barra que yo creo que si la gente que estuvo ahí en ese momento hizo también, fue muy importante para que yo también me quede en la cocina, porque dentro de todo el rush y la presión que puede haber en la cocina de un chico de 17 años que todavía no sabe qué hacer con su vida,
pero que encuentra y comienza a hallar una pasión en su oficio. Te despertaron la llama, sí, pues, y yo ¿no? creo que tuve muy buenos maestros, ¿no? Sobre todo muy buenas personas. Era una barra que se sentía mucho la hermandad, mucho el compañerismo. Hay momentos, obviamente, en la cocina que tú sabes que hay picos de estrés y hay que solucionar y hay que sacar el servicio adelante. Pero siempre te sentías apoyado, ¿no? Entonces era algo que yo dije, wow, este mundo me gusta. Y sobre todo porque en ese momento entraban y llegaban los pescados y yo decía, wow, o sea, había especies que nunca había conocido, porque yo solamente conocía las que había en el mercado. Claro. Comenzaba a trabajar, de ahí también comencé a entender, digamos, que este método japonés, un poco... las técnicas. Claro, técnicas, los cortes, también respetar un poquito las jerarquías, ¿no? Saber que para llegar a un puesto, por ejemplo, para llegar a la barra, había que chambear y pulirse, porque no cualquiera podía llegar y estar enfrente del cliente, atenderlo y los rangos, ¿no? Porque tienen dentro de la cocina japonesa tienen los rangos como el itamae, ¿no? Sí, o sea, el jefe de barra y tal, ¿no? Uh-huh. Pero sí fue una experiencia bastante linda. Entonces ahí también encontré mi sentido de identidad, porque yo soy de un colegio japonés, mi familia es totalmente Nikkei, entonces aparte del conflicto de no saber qué estudiar, yo no me sentía, de repente por eso me gustaba tanto ese tipo de música, ¿no? El punk, el rock, porque sabes que... No terminabas de identificarte en tu adolescencia. No sabía si era más peruano que japonés o más japonés que peruano. Claro. Y yo me acuerdo que, y por qué siempre le digo esto, es porque la cocina Nikkei a mí me devolvió la identidad. Algo tan sencillo de repente como ahora, como probar un acevichado, o sea, era como que la respuesta de identidad que necesitaba, ¿no? Exacto. Era como que se ve de repente japonés, pero sabe a Perú. Pero el corazón es peruano, ¿no? Y sabe a Perú. Y ahí comencé ya a entender un poquito, no solamente mi identidad, sino que dije, bueno, he encontrado mi identidad, he encontrado la chamba que me gusta, quiero desarrollarme sobre este tipo de cocina, y nunca dejé la cocina Nikkei, ¿no? O sea, yo entré a la cocina Nikkei y me mantengo ahí hasta ahora, porque cada vez voy descubriendo más cosas, ¿no? Ahora sabemos que somos el resultado de una herencia de 125 años desde que vinieron los primeros migrantes japoneses, y cada generación digamos que ha pasado, ha aportado a la siguiente algo muy importante para que la siguiente vaya construyendo sobre esto. Así es. Entonces, sí, ella comenzó a tener mucho sentido, ¿no? El tema también de no solamente ya cocinar, sino que entender un poquito más el producto, y conforme pasan los años te vas nutriendo más, ¿no? Definitivamente. Es cierto. Y cuéntame, ¿tu abuelita era Nikkei también o era ella japonesa? Sí, ellos vinieron. Ella es primera generación. Mi abuelito vino de Japón, y mi abuelita, ella es primera generación de acá. Mira. Sí. Ya, o sea, sí, realmente tu línea era así directa. Sí, mi familia, por ejemplo, de parte de mi papá es de Kumamoto y la parte de mi mamá es de Okinawa. Uh-huh. Entonces son también lugares totalmente diferentes, claro, ¿no? Claro. Sí, entonces hay por dónde agarrar por todos lados, ¿no? Pero qué lindo, porque vas así investigando y también puedes tener distintas corrientes, ¿no? Sí, total. O sea, siempre hay cosas que puedes seguir aprendiendo, ¿no? Así es. Y cuéntanos un poco más de luego que saliste de ese restaurante, decidiste ya, oye, voy a estudiar cocina, ¿no? O simplemente empezaste a seguir la línea. A la par. Comencé a estudiar y a trabajar a la par. De hecho, con Renato, que somos amigos de promo, del que cole. es uno de los socios. Claro, que es mi socio, con Renato y Mayra. Nosotros estudiamos y trabajamos a la par. Y me acuerdo que, claro, en ese momento no solamente estábamos trabajando, ¿no? Era como que aprendiendo, pero de todas maneras sabíamos que teníamos que de una manera, digamos que aprender también la parte más técnica, más teórica. Exacto. Y estudiar. Entonces estudiamos administración de restaurantes en el Cordon, y así pasaron, los 3 años de carrera. Y bueno, y Shisen se da de casualidad porque fue nuestra tesis, ¿no? Nuestro último proyecto digamos que para titularnos y tal, era como que presentarlo, y el último siglo era desarrollar ese proyecto.
Y el nombre me acuerdo que salió de una manera muy graciosa porque era, como trabajamos y estudiábamos, no teníamos tiempo para nada, ¿no? Siempre estábamos medio cansados o no sé, pues, ¿no? A veces, claro, salíamos de la escuela y íbamos al restaurante. Entonces, y ese curso lo teníamos a las 7 de la mañana, que a las 7 de la mañana me parece muy abusivo esa hora. Claro, para empezar a arrancar a estudiar. A estudiar, pues. Y después, sobre todo, empatarlo con el trabajo. Con la chamba. Pero ¿qué nombre se les ocurre? ya íbamos ya era como que estaban pasando lista y nos tocaba a nosotros. Y Renato me dice, ya, pucha, voy a buscar en Google cualquier nombre random japonés, ¿no? Y comenzamos a buscar, tal. Ya, Shisen, pucha, me gusta, ya, ponlo, pum. Y ahí lo entregamos porque teníamos que presentarlo. ¿Y qué significa Shisen? Naturaleza. Y después comenzó a tener ya mucho más sentido, ¿no? O sea, fue un nombre que salió de casualidad. Claro, Hola, si has llegado hasta esta parte de la conversación, no te olvides de suscribirte en nuestro canal. Gracias. Fue muy el momento espontáneo. Pero después, o sea... Le encontraron la conexión con la comida totalmente, ¿no? ¿Qué hacen? De hecho, nuestro escudo que está acá es la costa, sierra y selva en un escudo japonés, encerrado en un escudo japonés, ¿no? Mira. Entonces comenzó a tener más sentido después como cuando fueron pasando los años. Sí, pero sí empezó Shisen con el proyecto de tesis. ¿Y ahí estaban solo los dos? Ahí en ese momento ahí estamos los dos. Después que salimos de la escuela, comenzamos, bueno, a seguir capacitándonos, ¿no? Porque nunca se termina de aprender. Entonces la cocina Nikki también seguía avanzando y nosotros decidimos, ya bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo. Y el proyecto, que era un catering al comienzo, lo hicimos para algunos eventos, serán unos 3 o unos 6 meses de repente, como que muy esporádico. Y después dijimos, ya, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir avanzando para que en algún momento, cuando regresemos con fuerza. Y lo que pasó fue que pasaron como, ¿cuánto? De repente un par de años que estuvimos en diferentes restaurantes y tal. Y Renato comienza a estudiar cocina y ahí conoce a Mayra. Entonces, cuando conoce a Mayra, todo es como que el timing fue muy perfecto, ¿no? Porque cuando conoce a Mayra, yo me acuerdo que le dije, ya quiero probar hacer el catering ahora sí, pero meterle con todo. Ya había viajado a varias provincias porque también justo era el boom de la cocina, ¿no? Entonces... Y haciendo un poco de investigación también. Sí, siempre he sido un poco curioso por esa parte. Entonces me acuerdo que fui a la sierra, a la costa, selva. Pero solamente para probar, para comer, para entender un poco la cocina que se hacía allá. Como que muy superficial, ¿no? Porque todavía éramos chicos y queríamos probar y queríamos ver todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque todas las cocinas que estaban en ese momento desarrollándose eran alucinantes y era como que nunca las habíamos visto. Es que estábamos en pleno boom de toda la gastronomía peruana, ¿no? Sí, y eso para chicos como nosotros que recién salíamos de la escuela era como que mucha información que había que procesar y había que ir de repente a los lugares donde los grandes cocineros, los grandes chefs de acá encontraban sus corrientes para también nosotros probar y decir, oye, wow. Claro. ¿De dónde se están inspirando? ¿De dónde están haciendo tanto? Claro, ¿qué tanto hay por descubrir, ¿no? Y hay un montón, ¿no? Cuando te haces esa pregunta, te diste cuenta que al final tú veías así y hay así para hacer, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ahí conoce a Mayra en ese año. Necesitamos retomar el catering y después, bueno, Mayra viene al catering, ¿no? Y ya nos conocemos, bueno, los tres ya. Y arrancaron. Y arrancamos. Renato igual estuvo un tiempo fuera porque tenía que seguir chambeando. Y con Mayra nos dedicamos a avanzar el catering y a hacerlo, digamos que un poco rentable en lo posible. Claro, que rentabilice, porque claro, cuando uno recién inicia, todavía está ajustando esos temas administrativos, porque puedes tener... Sí, no, y ahí nosotros cero, pues no somos cocineros. Claro, entonces, exacto. Todas las que te puedes imaginar de metidas de patas que hemos hecho, las hemos hecho y hemos aprendido de eso, ¿no? Pero eso es muy importante, porque te das cuenta que hay dos caminos, ¿no? O sea, entre todas las dificultades, siempre los tres hemos encontrado siempre apoyarnos, y eso es creo que la dinámica que siempre tenemos, ¿no? O sea,
puede haber sido un problema de repente en ese momento chiquito, pero que en ese momento es grande, pero igual los tres siempre hemos empujado el carro como para, bueno, ya, hay dos opciones, ¿no? Siempre es de qué manera, cuál es la mejor manera de solucionarlo y de Pero poder resolver, siempre resolver. resolviendo y siguiendo adelante. Sí. O sea, nunca tenían en mente o nunca fue una opción tirar la toalla. No, nunca lo Oye, ¿sabes nunca- que ya fue? Ya No, dejemos era, esto. ponemos todo. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante siempre, ¿no? O sea, desde que empezamos esto... Y así abrieron su primer local. Sí, imagino. estuvimos haciendo catering por 3 años y medio. Renato ya, bueno, regresó, se incorporó después a nosotros, bueno, los otros dos que estábamos ahí porque ya necesitábamos la ayuda de Renato. Claro. Ya faltaban manos. Ya faltaban manos. Igual los tres siempre estuvimos en constante comunicación y avanzando todo, ¿no? Los tres. Las ideas, creativamente. Sí. Todos siempre encontramos el momento para poder seguir desarrollando. Pero ya cuando Renato regresa, ya también lo comenzamos a ordenar y a llevarlo ya al siguiente nivel, a las siguientes metas, ¿no? Porque habían cosas que teníamos que, obviamente no es amor al arte, entonces había responsabilidades que cumplir, había también que poner las cosas un poco más en serio, porque estábamos 3 años como catering y estaba bien, pero ahora había que dar el siguiente paso. Entonces cuando Renato regresa y ya vimos que el catering comenzaba a dar por sí solo, al menos de miércoles a domingo, me acuerdo, de jueves a domingo teníamos chamba fija. Bueno. Dijimos, ya, hay que buscar el primer local. Y empezamos a buscar el primer local, ¿no? Qué emocionante ese momento. Sí, y sin saber realmente, porque no teníamos ni un mango. O sea, claro. Estábamos vivíamos para nosotros nomás en ese momento, pero era lo que daba. Pero también ya había que, como te digo, ordenarnos y ya apostar por la siguiente meta, que era tener el restaurante. Y sabíamos que iba a ser un restaurante chico, pero en el catering ya habíamos cocinado la idea de lo que iba a ser la identidad de Shisen. Y es la cocina Nikkei, mucha influencia norteña porque Mayra también es de Piura. Ajá. Mucho siempre querer entender el producto y siempre tratar de tener el mejor producto para desarrollar nuestros platos. Y digamos que eso, el concepto siempre estuvo, solamente que lo fuimos evolucionando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando agarraron el primer local, yo no estaba acá, estaba haciendo unos eventos en Indonesia. Y claro, el cambio de horario, eran como las 2 de la mañana allá, y Renato y Mayra estaban, bueno, mientras yo estaba allá, ellos estaban acá buscando el local, ¿no? Claro, chambeando, y me dijeron, ya lo tenemos, ¿no? Y tú 2 de la mañana, ¿qué cosa? Y ya dije, ya pues cuando regrese ya vemos, ¿no? Porque estaba en otra en ese momento. Y después tuvimos otra llamada y me dijeron, no, y regresas y ya tenemos que comenzar a hacer todo. Tú llegas y abrimos. Y, claro, yo me acuerdo que llegué, un día dormí y al día siguiente ya estábamos en el local. Y ese primer local fue muy lindo porque las paredes nosotros las pintamos. Claro, nosotros participaron desde cero en la construcción del... Todo lo que estaba en ese restaurante, los cuadros, las fotos, las paredes, la pizarra, el orden de Lo recuerdo, se sentía muy cálido, muy hogareño. Era prácticamente todo hecho por ustedes. Por nosotros, ¿no? Porque claro, teníamos que ahorrar lo máximo posible. Claro, porque si no, de repente si tenemos para la pintura, no teníamos para los insumos. Entonces había que... pero si teníamos que contratar a un maestro, claro, ya no nos quedaba para otra cosa. Entonces teníamos que priorizar un poquito lo que teníamos de capital. Como ahí aprendieron de todo, arquitectura, diseño. Todo. Fue un locón, ¿no? Fue un locón. Me imagino, pero eso es lindo, porque esa experiencia de armar de cero tu primer local, pintar, yo he participado hasta del pegado de los bloques, de mayólicas, cerámicas. Le guardas un cariño bastante importante, ¿no? Bastante grande. Son tus muros, levantaste tus propios muros. Claro. Y lo abrieron. Y lo abrimos y empezamos primero, me acuerdo, como un menú de 35 soles de maquis y ceviche. Eso ni siquiera fue costeado. Claro. Fue como que necesitamos que la gente venga, que nos conozca y que pruebe. Y ya. Y poco a poco sacamos el menú, pusimos otros platos, compramos la vajilla. Antes no teníamos la barra para poner los pescados y los mariscos, la exhibición de los fríos. Lo pusimos y poco a poco comenzamos solamente con especies locales
Pero también siempre era darle valor a las especies. O sea, se puede hacer buen sushi, se puede hacer buena cocina fría, con las especies que tú tienes a la mano, ¿no? Claro. Con tal de que esté fresca, con tal de que estén bien manipuladas, con tal de que le tengas esa confianza al proveedor y tú también conozcas el producto, puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces me acuerdo que compramos las mejores lisas para hacer sushi, o el mejor perico, o no usamos salmón en ese momento, usamos truchas madres que eran unas truchas de 3, 4 Grandotas. kilos grandazas, usamos caballa, jurel, Ya, o sea, peces que realmente aquí son, por supuesto, mucho más accesibles que los que usualmente más Sí, se claro. usan en esta cocina, ¿no? Sí, y también usamos como los primos de las especies, ¿no? Claro, Usamos claro. bonito. Los similares. No usamos, En lugar de atún. Claro, usamos bonito. No, la caballa fresca era espectacular, pero siempre, o sea, si vamos a comprar las especies, o sea, la especie que sea tenía que ser la mejor. Claro. La mejor. Entonces, o sea, Sí iban ustedes y hacían como que toda su... siempre. Su selección previa sí, del insumo. Hasta ahora. Participan un poco No, en... siempre. Eso es A ley. pesar de que el proveedor ya es conocido, etcétera, sea, igual. Sí, igual, siempre, ¿no? Sí. Ha ido, es más, ahora ha ido evolucionando. Importantísimo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, fuimos parando la barrita y después ya dijimos, bueno, ya tenemos estas especies, vamos a incorporar más. Y ahora ya puedes usar Fortuno, ya puedes usar Buri, ya puedes usar Perela, ya puedes usar Escabrillas. Y comenzamos a parar la barrita de poquito. El concepto de la cocina también fue madurando. Nosotros también como cocineros y como emprendedores, jóvenes emprendedores, fuimos madurando también porque los primeros 5 meses seguramente compramos las cosas a las 7 de la mañana, llegamos al restaurante a las 10 empezaba el mise en place hasta las 12:30, de 12:30 seguro hasta las 2 de la mañana estábamos en el restaurante porque había que solucionar cosas, Claro. había que corregir y pulir cosas en el servicio, cómo hacer para que el servicio al día siguiente sea mejor. Claro, ¿no? ¿no? Y todavía no podían prever cosas porque estaban experimentando. Sí, totalmente, ¿no? Era como que siempre ajustando cosas, ajustando, pero siempre pensando, ese es nuestro sueño, tenemos que salir adelante, Claro. somos los tres y tenemos que... Durmiendo poco y viviendo prácticamente en el restaurante, Sí, ¿no? sí, ahí por ejemplo Renato se mudó, ¿no? Porque también él vivía mucho más lejos que nosotros. Él vivía en ese momento en Miraflores y bueno, ellos optaron por mudarse a Miraflores y ya te das cuenta también que, claro, vivir cerca de tu chamba Es importante. es importantísimo, Te ayuda ¿no? Te muchísimo. ayuda un montón. Puedes aprovechar el tiempo para avanzar otras cosas, estás más Así es. descansado, cualquier imprevisto que pasa, vas vienes. Ajá, sí. Entonces digamos que ya comenzamos a ver esos pequeños detalles que antes cuando eres chico y estás emprendiendo no te das cuenta, No pero dices, ya, tienes idea. si yo vivo a 30 kilómetros, ya, pero todo mi restaurante que ya quiero venir. Claro. Pero no, pues no, hay cosas que tú puedes siempre mejorar, siempre cosas y detalles que Se van ajustando con la experiencia, Sí, ¿no? ¿no? Y no solamente en el restaurante, sino en tu vida personal también, ¿no? Porque al final tienes que haber un balance de todo. Sí, porque eso te iba a decir, ¿cómo manejaban en esa época, en ese momento, que ustedes que eran 3 jóvenes, porque en ese entonces más o menos tendrían 20 y tantos años? Sí, 26 ¿no? seguramente. Claro, súper jóvenes, con tanta presión laboral, a pesar de que igual era un sueño de los 3 en realidad, ¿no? O el sueño de todos y que lo estaban luchando, ¿cómo manejaban los tiempos de estrés? Porque también, bueno, obviamente necesitan como jóvenes, y bueno, todos así, Claro, tengamos la edad que tengamos, vivir, ¿no? vivir, Claro. tener tu tiempo lúdico, tu tiempo, como tú dices, si te gustaba la guitarra, ir y tocar. Claro, lo aprendimos a la fuerza, ¿no? Claro. Lo aprendimos a la fuerza porque, por ejemplo, claro, bueno, al final, imagínate, Renato y Mayra son pareja, entonces, Sí. ellos son novios, entonces la dinámica es totalmente diferente para ellos Sí. que para mí. Yo, Stephanie, que es mi novia, ella... Ni la veías. Claro, en ese momento ni la veía, ¿no? Claro. O sea, y sientes culpa también a veces. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Porque quieres sacar el servicio adelante, no le das espacio, Claro. tiempo a tu pareja. No vas a ir a visitar a tu familia. Claro, ya no ves a tu familia, solamente estás 24/7 en el restaurante. Tus patas Claro, también. o sea, Ay, le decías, ven a visitarme, ¿no? Claro. Y el estrés de que hay que pagar cosas y que estás aprendiendo y al final llegas a como un breakdown. A mí me pasó que me... Colapsas, pues. que colapsé, el estrés me bajó las defensas y Claro. la pasé muy mal como un mes. Y ahí me di cuenta que la salud es lo más importante, ¿no?
O sea, porque sin salud no puedes hacer nada. Tú puedes querer de repente comerte el mundo y puedes querer hacer muchas cosas en ese momento, pero si sobreexiges a la máquina y no le das tiempo para respirar, te pasa factura y ese tiempo que digamos que tú querías Ganar, aprovechar, claro. lo terminas perdiendo estando echado en una cama, ¿no? Así es. Entonces, lo conversamos mucho, me acuerdo, y a veces a nosotros nos costaba un poquito, como igual cuesta soltar, ¿no? Sí. Pero también eso nos enseñó a delegar un poco y a buscar también apoyo en el equipo, ¿no? Que es muy, Claro, muy importante. que también al final son piezas fundamentales porque es gente talentosa que tienes y que a veces, por más que sepamos que son súper talentosos, uno, como tú dices, por no soltar, por el miedo, por el temor de no delegar, hasta pierdes la oportunidad de apreciar los talentos que tienes a tu alrededor, ¿no? Sí, total. Son las manos que, por ejemplo, al día de hoy, me imagino que ustedes ya tienen con tanto tiempo, ¿no? Sí, y es un equipo lindo, ¿no? Porque al final los chicos han crecido con nosotros, ¿no? La mayoría O sea, han sido formados. Sí, y claro, la mayoría empezaron como practicantes y ahora son jefes de cada área, ¿no? Así es. Y el equipo nuclear del restaurante se ha mantenido en estos 6 años en esa alineación de siempre, ¿no? Que ya hay una confianza de por medio, ya nos conocemos, ya sabemos cómo al final termina cómo siendo apoyarnos. tu familia, el equipo de trabajo termina Sí, siendo tu familia, sí, ¿no? sí. Pasas tantas horas con ellos. Y también, claro, y también es una responsabilidad de nosotros para el equipo en que ellos también puedan desarrollarse de la manera que quieren, porque obviamente todos tienen sus metas personales y nuestro trabajo, más allá de digamos que darles un trabajo y que ellos puedan poder desarrollarse dentro de lo que es la operación y el servicio, también es que puedan ver más allá de la cocina, o sea, Claro. puedan ampliar un poquito, digamos que el panorama para ver, oye, ¿sabes qué? Sí, hay más cosas por hacer, ¿no? ¿Cómo Así te es. gustaría desarrollarte? ¿Qué metas tienes también, no? Claro, Y de repente apoyar un poco ese crecimiento para que también ellos terminen quedándose aquí y aportando también a la empresa, Sí, ¿no? y si hay una, claro, y si hay digamos que ya hay una confianza muy grande y que ya hemos aprendido a convivir, digamos que juntos todo este tiempo y que más o menos nuestras metas apuntan al mismo lugar, claro, lo ideal es que nosotros también, así como nos ayudas a desarrollar el servicio y la experiencia, también tú te puedes desarrollar como profesional, ¿no? Y como persona también, ¿no? Porque, claro, no vale, primero tienes que ser una buena persona y después también un buen profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cuéntame, en algún momento, porque me imagino, no suele pasar, ¿no? ¿Hubo algún momento de algún accidente o algo? Tal vez no en el mismo Shisen, tal vez en toda tu trayectoria que hayas visto, que te haya impactado o que te haya sucedido también, ¿no? Como qué? Un corte, un accidente de cocina, no sé, algo Creo- que sucedió que los pudo poner más que en peligro en la intriga de ¿y ahora qué hacemos, no? Como, Pucha, bueno, la pandemia, ¿no? Sí, a todos nos agarró. creo que eso ha sido, Claro. que eso ha sido el reto más grande, ¿no? Sí. O sea, reestructurar todo en ese tiempo de cuando estábamos cerrados, no saber qué es lo que iba a pasar. O sea, yo creo que para todos eso ha sido en los últimos años el reto más grande. Sí, definitivamente. Y no solo en nuestro rubro, ¿no? Para todos Sí, los para rubros. para todo el mundo, ¿no? Sí, y lo bueno es que pasamos y salimos adelante todos de eso. Y después de la pandemia es que, bueno, ustedes deciden hacer el cambio de casa prácticamente, ¿no? Sí, la pandemia, o sea, felizmente, al menos cuando comenzamos otra vez a operar, encontramos también un nicho que no habíamos encontrado, porque nosotros... Los deliveries. Claro, los deliveries. Nosotros no hacíamos delivery. Claro. Y nuestro restaurante, el Chisain en la barra, nos encantaba recibir a la gente y el Claro. servicio era súper cercano, ¿no? Personalizado, one to one, Sí, face to face. y prácticamente era como recibir amigos todos los días, porque el Exacto. restaurante pequeño se hizo muy cálido y toda la gente que venía ya nos conocía y era como que
siempre como que recibir a amigos en tu casa, casa, ¿no? Sí, es lo que se sentía. Yo al menos las veces que fui, sí, definitivamente sentía eso, que estaba yendo a tu casa. Claro, a visitar, ¿no? A visitar a un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Me sirve? Claro. Invítame, ¿qué tienes ahí? Pues esa era la dinámica un poco en el Shisen en Navarra. ¿Cuándo deciden pasar acá? En pandemia, cuando vimos que ya, pucha, necesitábamos más espacio, realmente las cosas fueron bien, ya como cuando se comenzó a activar todo otra vez, teníamos gente, pero también el delivery, que no lo habíamos tenido nunca mapeado, comenzó también a moverse. Dijimos, bueno, ya hay que buscar un local más grande. Y en el 2021 nos mudamos para acá. Wow. Sí, fue una oportunidad y dijimos, igual que cuando pasamos de mi casa al restaurante chiquito, Ajá. digamos que la sensación es bien parecida, ¿no? Claro. Pero esto era un monstruo totalmente diferente. Claro. Porque de 30 a 35 cubiertos a pasar a casi 80. Claro, era una diferencia grande. Claro, y yo decía, súper ingenuo, ya pues si son 80 acá y eran 30 allá, multipliquemos por 3 todo. Todo. No, pues o sea, No era imposible, no era así, ¿no? Era multiplicarlo por 7 de repente. Entonces, los primeros meses fueron bastante duros porque habían que otra vez ajustar todo, era otra vez volver a empezar de nuevo. Hay muchos miedos también porque es un local mucho más grande y en otro lugar que tú dices, te habías acostumbrado a tu casa y ahora es mudarte para crecer. Y también crecer con las responsabilidades que tienes, ¿no? Ahora es un equipo más grande. Los números también. Los números tienen que dar para aguantar al restaurante, la operación. También había que mejorar todo porque ya no podías quedarte en la operación del restaurante chiquito, sino que en el servicio teníamos que comenzar a tener más capacitaciones. Tenemos que desarrollar la carta de una manera que no habíamos probado antes, ¿no? Eso también los viajes a Japón nos subieron un montón, ¿no? Sí. Como que el viajar nos abrió mucho la mente en muchas cosas y fuimos empatando todo esto, ¿no? Todas estas cosas, digamos que lo teníamos en una lista por resolver, le fuimos dando check y bueno, ahora ya se habrán cumplido algunas, pero hay otras metas todavía que tenemos pendientes, ir ajustando. Que están pendientes y ir ajustando. Igual es parte del proceso porque a veces el día a día te consume, ¿no? Y no te das cuenta de algunos detalles que son importantes. Entonces cuando nos damos un tiempo para ya sentarnos y siempre buscar la manera de cómo seguir avanzando. Me imagino que como equipo siempre se reúnen, siempre están organizándose. Siempre con nuestro equipo, con todo el equipo del restaurante y nosotros tres también como, digamos que las cabezas un poco ya en Shisen, siempre nos juntamos, siempre estamos conversando. Además que, más que socios, somos como hermanos, o sea, ya... Claro, son realmente una familia que... O sea, siempre hemos estado juntos, a Renato lo conozco toda mi vida, Mayra... Sí, pues ustedes tres prácticamente son las cabezas, como tú dices, ¿no? Como que los hermanos mayores y tienen a cargo, pues, toda esta casa, toda esta familia de... Claro, somos los mayores, Sí, o sea, sí. que somos... Y literal son los mayores. Somos los mayores, ¿no? Y tampoco estamos tan viejos, así que tenemos que guiar con responsabilidad a los chicos, ¿no? Y Así también es. para que se puedan seguir ellos desarrollando y nosotros también. Y justamente en ese punto, Coco, ¿qué crees tú que es fundamental para que estas nuevas generaciones que justo llegan aquí bastante a Shisen tengan en cuenta, lo tomen como un paso a seguir? O sea, obviamente no somos gurús, ¿no? Hay muchas cosas que ya están dichas, ya están hechas, pero también hay muchas cosas que en nuestra experiencia sabemos que es importante que todos tengan en cuenta y sobre todo con el compromiso que tenemos actualmente de nosotros como cocineros peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crees que es fundamental para estas generaciones? O sea, dentro de la cocina Nikkei, o sea, hablando desde nuestra trinchera, Sí. es primero, bueno, acá siempre tenemos capacitaciones de todo un poco, pero para entender la cocina Nikkei y los chicos que quieren desarrollarse en la cocina Nikkei, primero me parece importante entender y conocer la historia de la cocina Nikkei. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto, no? Entender la tradición, cómo se formó, cómo siempre hubo una necesidad de buscar y encontrar la identidad. Así es. Y demostrar, ya sea tu lado el lado de la herencia japonesa que tenían o el lado más peruano,
pero conocer la historia y cómo cada generación aportó a la siguiente para que la cocina Nikkei ahora sea la que la conocemos actualmente, es importante, ¿no? También, sobre todo porque hay cocinas que no se pueden perder, porque sería como perder parte de nuestra identidad. Entonces, digamos que si los primeros migrantes desarrollaban las recetas tradicionales japonesas utilizando insumos peruanos, y si así empezó, y después la segunda generación empezó en la cocina de repente más criolla peruana, y implementando métodos o formas de cocinar como el ceviche, ya no dejarlo reposar, sino comerlo fresco al momento, que el tiradito se vuelva parte, claro, el tiradito que quiere ser un corte como de sashimi, Así después es. le pongas una leche tira, una salsa que te puedas comer, el pulpo al olivo, entonces, ¿no? Eso es como la segunda generación, y después que vengan Toshiro, Konishi, Nobu, que también aporten para que cuando esta segunda generación pasa, la tercera absorbe todo la segunda de alguna manera, y empieza, digamos que el boom de la cocina Nikkei, con los makis, con ya una cocina un poco más, una identidad más consolidada, que es con la que nosotros crecemos, ¿no? Exacto. Que somos cuarta generación. Y nosotros como cuarta generación, ya cuando digamos que cuando ya han pasado 125 años, también Micho que pone, digamos que el Nikkei es Perú, y le da como que termina de cerrar la identidad dentro de nuestra cocina. Es cierto. Para nosotros como generación un poco más joven fue también importante porque ya tuvimos un camino y un rumbo, ¿no? De todos y bueno, y realmente es el aporte, sería mencionar a todos, pero, Claro. pero el aporte de cada restaurante, de cada cocinero Nikkei, de todos los que han formado parte de esa cultura y de la gastronomía, han dado como resultado nuestra generación, y por eso que los chicos tienen que entender eso, ¿no? Porque no es como que un día pasó y ya está, ¿no? Sino que tenemos que cuidar nuestras raíces, entender nuestro pasado para poder desarrollar el futuro, ¿no? Que es un Así poco es. es un poco lo que le decimos a los chicos, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué es más Siempre tenemos reuniones con cada área para decirles, ¿no? ¿Qué más podrías aportar? O sea, ¿qué más crees cuál es el siguiente paso para la cocina Nikkei, ¿no? Así ¿Cómo es. te gustaría que sea? O sea, ¿qué es lo Cuestionarse también. Claro, y curiosidad, ¿no? Sí. Volvemos a mi abuelita, la curiosidad es algo que siempre le digo a los chicos. Tienen que ser curiosos, o sea, no puede haber un cocinero que dé por sentado las cosas, ¿no? O sea, siempre curiosos desde todo, cómo brindar un mejor servicio, cómo tener una mejor técnica, cómo conocer mejor tu producto, encuentras un producto, pero ¿qué hay alrededor de este, ¿no? O sea, tratamos de implementar nuevos métodos, ya, queremos trabajar con pesca artesanal. Así es. Hay que ver las maneras de de repente no se podrá trabajar, todavía el sueño no está cumplido, pero se está trabajando para que el sueño llegue, ¿no? Entonces el restaurante le di a pesca artesanal, igual, nos encargamos de revisar la pesca, la cadena de frío, quién lo ha pescado, quiénes son Todo. con las asociaciones o las cooperativas que podemos trabajar, que quieren trabajar de la manera como respetando el producto, ¿no? Que Así van es. alineadas con el restaurante. Y al final ya te das cuenta que la cocina no solamente es tú y el fogón o tú y el cuchillo, sino que te das cuenta que hay muchas cosas para desarrollar que no están directamente dentro del fuego, de las ollas o del trash, pero siempre hay tiempo como para poder verlas y que te puedan nutrir, ¿no? Claro, mapear todo, porque sí, como tú dices, encerrando un poco la idea es, la cocina no solo está en la olla, en la sartén, en el cuchillo, la cocina empieza acá, Sí, sigue acá, ¿no? Y termina acá. y siempre hay maneras de mejorar, ¿no? De mejorar. Y hay una conexión, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que investigar, hay que respetar, hay que probar, hay que sentir Sí. y hay que dar. Y hay que dar, ¿no? Porque al final, todo esto al final es la muestra de cariño que tú le vas a dar a comenzar, de todas maneras. Así es. Pero pues, claro, es entender que todo esto realmente vale la pena para que podamos dar el siguiente paso y para que al final, no sé, de repente poder ir labrando un camino con el que podamos avanzar con seguridad, Así ¿no? es. Y como tú dices, ¿no? Ya es todo, es el respeto al productor, al producto, ¿no? A todo lo que involucra la gastronomía al final, ¿no? Y los chicos tienen que entender
bien en cuenta esto y que también hay a veces cuando uno es chico, también me ha pasado, que quiere quemar etapas, quiere llegar Claro, de A a Z Así es. en una semana. Ya, ajá. Pero en verdad, lo rico y ya cuando uno, ya también la vida le da unos golpes, se va dando cuenta que el proceso es lo más importante, ¿no? O sea, hay que darse tiempo para poder avanzar. Nutrirse, porque realmente el camino fácil de repente no te va a llevar más lejos. Pero sí entendiendo y siendo muy abierto y siendo muy honesto contigo y siendo muy humilde también, cuando empiezas a entender el proceso y por qué y cómo solucionas cosas o cómo te pasan algunas cosas que al final de repente te cuestan. Sí, pues hay momentos en la cocina, en la vida que te cuestan más, ¿no? Claro. Pero ahí están las enseñanzas más ricas porque es como lo afrontas, ¿no? Como decirte, si tienes un sueño pero dices, pucha, ya, si se pone difícil, ya fue. No, pues entonces realmente de repente no era lo que querías hacer, ¿no? O sea, si... Eso te pone a prueba también realmente la pasión de que si lo que estás haciendo es lo que querías hacer, sí, ¿no? Momentos de prueba. Totalmente. Y si lo pasas, quiere decir que sí, y habrás aprendido una lección súper valiosa seguramente que te quedará por el resto de tu vida y que también va a ser de experiencia para las otras personas, para que aprendan de repente lo que te sucedió. Y si haces las cosas bien, también vuelve a ser una lección para las otras personas, porque va a ser de repente, ¿no? Lograste hacer algunas cosas, ¿no? Claro, dejas un aprendizaje y sí, un camino ya hecho. Pero no podemos adelantar el futuro, no podemos adelantar el tiempo para llegar rápido, claro, sin haber pasado todo esto, ¿no? Porque al final hacer la identidad de, no sé, restaurante, hacer tu concepto, hacer tu producto, todo esto es la mezcla de toda tu experiencia, ¿no? Así es. Entonces, tú puedes tener muchas influencias y todo, y está bien, pero al final es el camino que chambeaste, ¿no? Es verdad. Coco, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta parte de la historia que en verdad me ha dejado fascinada porque nos has contado muchas cosas que tal vez no todos sabíamos, ¿no? Bueno, particularmente no sabía y gracias una vez más por recibirnos aquí en esta No, casa. cuando quieran. Ya la próxima vez ya no venimos a hablar sino a comer. Así es. Así que nada, este ha sido un capítulo más de Papas y Camotes con La Morote y con Coco Tomita aquí en Shisen. Chao, nos vemos. Nos vemos. Gracias. A ti.